Gloria a Dios. Dios es bueno, amén. Nos gozamos y quisiéramos quedarnos aquí una vigilia adorando a Dios, diciéndole al Señor: gracias, Dios, porque tú eres bueno, porque eres fiel y porque nos amas de una manera incondicional, amén. Así que siéntase hoy muy amado por el Padre, siéntase bendecido, siéntase abrazado, que en este día de domingo, usted que está aquí en la casa de papá, pues sienta su presencia. Usted que está a través de las redes sociales, mis hermanos que están aquí en el máster, que sientan la presencia de Dios, que sientan ese toque apacible de nuestro Padre Celestial, amén. Gloria al Señor. Así que para mí es un privilegio poder traer la enseñanza de la palabra en esta tarde y también poder traer este mensaje de la palabra del Señor, amén. Gloria al Señor. Y hoy estaré llevando el mensaje bajo el tema: mi fe en acción vence al mundo. Mi fe en acción vence al mundo. Y para ello quiero que me acompañe en el libro, la carta de los Hebreos, capítulo 11. Vamos a ver a la luz de la Biblia grandes hombres que Dios usó para transformar. Amén. Y dice la palabra del Señor, y leemos la palabra del Señor, la carta de los Hebreos, capítulo 11, verso 1 en adelante. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del precioso Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra del Señor: la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Verso 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y aún muerto habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe en Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. Porque estaba la ciudad que tiene los fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando desde lejos y creyendo y saludando y conforme y confesando que eran extranjeros, peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. Pues si hubiesen estado pensando
en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es lo celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, al que había recibido las promesas, ofrecía su primogénito, habiéndole dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Y por la fe Moisés, hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo por los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Amén y amén. Y si seguimos leyendo todo el capítulo 11 de la carta de los Hebreos, vamos a encontrar, amados hermanos, cómo el Señor tocó la mente, el corazón de hombres y mujeres para transformar vidas, para llevar a otros a que se acercaran a Dios. La fe tiene un fundamento especial. Y el autor de la carta de los Hebreos define que la fe es la convicción, y viene de la palabra griega elenjos. La fe es la base de la vida cristiana y da como resultado una permanente confianza en Dios. La fe es confiar en las promesas de Dios independientemente de las circunstancias o las consecuencias, y produce una vida de fidelidad y perseverancia en el camino del Señor. Por eso es importante que usted y yo tengamos una fe activa que venza al mundo, que venza las adversidades, que venza todo aquello que viene a tocar a la puerta nuestra. Diga conmigo: mi fe en acción vence al mundo. Eso fue lo que llevó a estos hombres y mujeres de Dios a vencer el mundo, a vencer las tentaciones, a vencer las adversidades, a vencer todo aquello que se ponía delante de ellos, que parecía que no iban a poder. Y si vemos proféticamente a Moisés, todo lo que empezó a vivir Moisés desde la niñez, persecución, cuando fue aprobado para que todos los niños fuesen muertos, pues allí estaba Moisés, quien halló gracia delante del Señor y usó la hija del faraón para refugiarlo, para esconderlo y para que de una u otra manera también él conociera un poquito acerca de la cultura egipcia. Pero el propósito de Dios iba más allá de lo que Dios haría en la vida de Moisés, porque Moisés era ya predestinado por el Señor para ser ese caudillo, ese libertador. Por eso es que Moisés se le reconoce como el libertador del pueblo de Israel. Dios tenía que levantar un líder que llevara a su pueblo a la libertad, un hombre que conociera las leyes también de los egipcios y conociera las costumbres
que tenía el pueblo de Dios. Y yo me imagino el dolor de esta madre de tener que soltarlo y colocarlo allí, en ese Moisés, y ponerlo sobre las aguas y dejar que el agua lo llevara y poquito a poquito la corriente fuera llevando a este hombre al propósito que Dios había escogido, usando esta mujer para que criara a este niño. Pero el propósito de Dios no se queda allí. Después en la historia vemos que Moisés viene, y cuando Moisés ve que uno de los suyos está siendo azotado, que está siendo maltratado, Moisés se airó. Y Moisés, claro, un hombre fuerte, termina asesinando a uno de estos hombres y tuvo que huir. Y de ahí Moisés tuvo que escapar a tierras lejanas. Ustedes se imaginan cómo sería la transición que vivió Moisés, este tiempo que él tuvo que vivir hasta que Dios le dijo: vuélvete, porque te he escogido. ¿Cuánto tuvo que pasar Moisés en su ministerio? ¿Cuántas luchas tuvo Moisés con el pueblo de Israel? Y sin embargo vemos la mano de Dios con Moisés en todo, para dirigir al pueblo. Cuando querían maná, el maná caía del cielo. Cuando tenían sed, estaba la peña que brotaba agua, la roca que representa a Cristo. Y si yo le pregunto a usted en esta hora, ¿será que aún la iglesia de ahora necesita la fe viva del Espíritu Santo, que es la única que vence al mundo? Si Dios se la dio en su tiempo a Moisés, ¿cuánto más no la dará a usted y a mí que la necesitamos? ¿Acaso no es el mismo Espíritu Santo el que descendió, el que le dio allí a Moisés su presencia? ¿No es el mismo Dios el que hizo milagros en el desierto, el cual anhela con todo su ser manifestarse en nuestras vidas? Pero la pregunta es: ¿estoy teniendo yo una fe viva en el Espíritu Santo? ¿Estoy teniendo una relación con el Espíritu Santo para yo decir: mi fe vence al mundo? Para yo decir como Paola: mi fe vence al mundo, mi fe vence la tentación, mi fe me lleva a mí a negarme a robar, a negarme a adulterar, a negarme a ¿qué? A hacer lo malo delante de Dios. Porque ciertamente en los procesos que usted y yo vivimos necesitamos ser regenerados y transformados por el poder del Espíritu Santo. Y necesitamos dejar que Dios nos lave, que Dios nos limpie, que Dios nos renueve día a día. Y morir al viejo hombre significa ser sepultados día a día a este carácter que a Dios no le agrada. A estos pensamientos que no tienen nada que ver con los pensamientos de papá. A esas decisiones que yo tomo sin la guianza del Espíritu Santo. Y sin la orientación de la palabra. Yo tengo que renunciar a tantas cosas para poder tener una fe activa, que vivifique mi espíritu y que quebrante profundamente todas las fortalezas que se han levantado de tiempo en tiempo en tu generación y en mi generación. Y yo estoy convencida a la luz de la palabra que este es un día en el cual aún el Espíritu Santo de Dios tiene que romper tantas fortalezas en tu vida, en mi vida, en tu familia, en mi casa, en mis vecinos. Pero estoy convencida que la gente que determina en su corazón ser una gente de Dios verdadero, le va a decir al Señor: ya me cansé, papá. Ya no quiero hacerlo en mis fuerzas. Yo necesito hacerlo a tu manera. Ya no puedo más seguir siendo la misma Paola de siempre. Yo tengo que ser quebrantada por el Espíritu Santo de Dios.
Tengo que ser transformada. Y eso va a empezar a verse en mí cuando Dios quebrante mi espíritu, mi alma y este corazón egoísta. Cuando yo empiece a morir a mi voluntad, empezará a fluir la voluntad de Dios en mí. Cuando yo empiece a decirle a papá, Señor, una fe viva, es cuando esa fe empiece a vivificar todo el ser el cual usted y yo representamos. Los mayores fracasos que el hombre tiene es cuando ha hecho una vida sin Dios y sin ley, sin Dios y sin su palabra. Hasta el día de hoy, los gobiernos siguen siendo débiles. Hasta el día de hoy, los gobiernos siguen siendo quebrantables. Hasta el día de hoy, las naciones de la tierra siguen siendo vulnerables. ¿Por qué? Porque Dios quiere que aprendamos a depender solamente de Él y para Él. Y el día que logremos tener el consejo de Dios grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros labios, seremos agentes regeneradores en nuestro trabajo, en medio de esta sociedad carente de tantos valores. La gente hoy en día tiene más esperanza que fe. Los pastores hoy en día están más en mensajes motivacionales que en llevar a la gente verdaderamente al arrepentimiento. De nada nos sirve como líderes cristianos, amados, decirle a usted, pecaste, está bien, papá te perdona. Y que lleves 10, 12 años, 15 años dentro de la iglesia y lo mismo, y no se vea cambio en el líder de Dios, en la hija de Dios, en la ministra de Dios, en el ministro de Dios. Esa no es la fe que vence al mundo. Lo único que hace tener una fe que vence al mundo es cuando tu verdadero sacrificio sea tu corazón rendido a Dios. Es cuando tu corazón se quebrante y llegue al punto, amados hermanos, en el espíritu, que sea como dinamita delante del Señor. Y usted deje que en el espíritu se vuelva, hermano, partículas. Y que Dios te reconstruya y te haga un agente nuevo de Dios. De nada nos sirve ir un día domingo, visitar 4, 5 y 10 iglesias, 6 iglesias y recibir 6 mensajes. Si cuando llega a tu casa sigue siendo la misma persona. Si cuando llegas a tu casa sigue siendo el mismo. Tu esposo no ha visto cambios en ti, mujer. Tu marido está esperando cambios. Tu esposa está esperando cambios. Tus padres están esperando un trato diferente. Tus hijos están esperando a ese papá amoroso, a ese papá consejero. Porque aún dentro del ministerio muchas veces nos enfocamos en tantas cosas y olvidamos el verdadero valor que tiene el regalo más precioso que Dios nos ha hecho, llamado familia, llamado esposa, esposo, hijos. Si usted tiene nietos, también sus nietos. Pero ahí seremos agentes de cambio. Sara, la esposa de Abraham, es la primera mujer que se menciona en el salón de la fe. Es decir, la misma Sara. El escritor separa la fe de ella de la de su marido. Ya bastante fuera del tiempo de la edad de procrear, creyó en la promesa de Dios, la que daría a luz un hijo, y que de él saldría una descendencia como las estrellas del cielo. Aunque al principio se rió al escuchar la noticia que daría a luz un niño, su incredulidad finalmente se convirtió en fe
antes del nacimiento de su hijo Isaac. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 18, verso 12. Sara evidenció un cambio de actitud y compartió las bendiciones de Dios con Abraham. Que nosotros tengamos fe del Espíritu Santo. Eso es importante. Porque cuando usted y yo tenemos sueños y visiones que nos los ha dado el Señor, usted tiene que seguir y seguir y seguir. Y que su corazón te lleve en el Espíritu a mover, a quebrantar por medio de la oración, la oposición. La única manera de nosotros poder quitar la duda, la incredulidad y todo aquello que se opone a la fe es tener una relación con el Espíritu Santo. Es tener un día a día, un acompañamiento continuo de Dios por medio de su palabra, a través de su oración, a través de su presencia. Y por eso se hace urgente que nosotros, los agentes de Dios, podamos decirle a papá: Señor, henos aquí, te necesitamos. Y esta fe que produce en usted y en mí vencer al mundo, no solamente operó en estos hombres y mujeres que fueron de mucha bendición en sus generaciones y para esta hora, sino que el desfile de los hombres y mujeres de Dios no se acaba hasta que Cristo venga. Usted y yo tenemos que seguir siendo agentes de fe. Usted y yo tenemos que seguir creyendo lo que otros no creen. Usted y yo tenemos que seguir profetizando aún donde usted no vea nada. Pero su fe lo tiene que llevar a usted a creer en el Espíritu. Aquello que es imposible ante sus ojos. Aquello que es difícil. Pero por eso dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Que confiar en Dios es estar seguro de que usted y yo vamos a recibir lo que tanto hemos esperado, lo que tanto hemos pedido, y que lo vamos a abrazar en el nombre de Jesús. Que es estar convencido de que lo que yo estoy pidiendo existe, aun cuando yo no lo vea. Abrazar lo que usted tiene a su lado es fácil porque lo estás viendo, pero ahora empiece a abrazar aquello que no estás viendo físicamente, pero que lo estás creyendo en el Espíritu. Solamente con una vida espiritual podemos nosotros vencer. Muchos hombres fueron llamados a contribuir. En el caso de Noé, Noé fue un hombre que tuvo una fe viva, una confianza, una perseverancia para creerle al Señor y construir, amados hermanos, el arca y empezar a decirle a los hombres: arrepentidos. Pero la predicación de Noé era una predicación profética, pero la gente natural no la creyó. Sin embargo, el que estaba en el Espíritu, yo me imagino las conversaciones que tuvo Noé con su casa para todo esto, hablándoles acerca de que era importante de que ellos obedecieran a Dios, lo que Dios estaba hablando. Y juntamente esos hombres con sus esposas, para que estos 8 amados hermanos fueran salvos, y esperar el tiempo que descendiera la lluvia, que entraran los animales por pareja como Dios lo había dicho, y luego se cerrara. ¿Quién cerró la puerta del arca? Dios. Yo me imagino cuando empezó a llover, amados hermanos, y empezó a caer la lluvia,
Y cuando empezó a inundarse todo, aquellos que no creyeron en lo que Noé estaba anunciando, ¿cómo se sentirían cuando murieron allí en el diluvio? Ah, es que Dios es malo. No, Dios es un Dios de oportunidades. Y está en usted y en mí subirse al arca o quedarse fuera de ella. Y es lo mismo que Dios está hablando a la iglesia en este tiempo. Cuando viene el tiempo del arrebatamiento, el tiempo de que el Señor nos levante, o el tiempo de que Jesús venga por su iglesia. ¿Y cuál es la promesa que usted y yo tenemos que perseguir, amados? Vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, y que en su misericordia, el día que Dios nos llame o que Cristo venga, andar en el Espíritu para que seamos también llevados con Él. Y esta es una iglesia de este tiempo que está experimentando promesas de Dios, está viendo el gozo de Dios, pero hay mucha incredulidad. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. No discursos humanos de hombres mortales, porque mis discursos, los discursos de Paola, amados hermanos, son vanos. Pero la palabra de Dios tiene vida para despertar tu espíritu y mi espíritu y darte a ti la vida que tú necesitas. Pero el día que los hombres y las mujeres de Dios, los líderes cristianos, nos volvamos a Dios de a de veras y enseñemos la palabra de Dios como Él lo ha dicho, y volvamos, amados hermanos, a las promesas de Dios, ahí el pueblo de Dios va a despertar. El Espíritu Santo despertará los espíritus de los que duermen, que han estado aún dentro de los templos, los cuales no conocen a Dios. Conocen las emociones, conocen a los líderes que hablan de Dios, pero que Dios no está con ellos. Por su fruto los conoceréis. Si a usted en su iglesia no le predican del arrepentimiento, no le predican a usted que tiene que abandonar el pecado para agradar a Dios, simplemente le predican de la añadidura, déjeme decirle que usted tiene que escapar por su vida y huir de lugares en los cuales Dios no te quiere. Porque el nombre de Dios no lo podemos tomar nosotros en vano. Tenemos que tomar responsabilidad de nuestra vida espiritual.